Listo. Paz, democracia, salud, educación. Parece que todo va de mal en peor, cuando realmente no debería de ser así. El cuento es que antes todo era mejor. Dicen que somos producto del contrato social y yo 2005, que no sé ni siquiera de qué me están hablando. ¿Qué es la vara del contrato social? Según el último informe del Estado de la Nación 2024, el problema que tenemos en Costa Rica es que perdimos las luces largas del contrato social. Es decir, perdimos la visión del país basado en la justicia social. ¿Qué saben del contrato social? Tranquilos, tranquilas, es normal no saber. O sea, nosotros literal tuvimos que hacer toda una investigación, digamos. No es que seamos ingenuos, es que lo dimos por sentado. Y nos estamos dando cuenta que nunca nos lo explicaron bien. Y ahora lo hemos hecho mierda. Se supone que podemos votar por quien nos dé la gana. Se supone que hay un salario mínimo, que por cierto, nuestra ilustre diputada Pilar Cisneros ha mencionado que nuestro salario mínimo está muy alto. Fácil decirlo cuando se ganan millones durante varios años en Teletica y ahora en la Asamblea, ¿verdad? Se supone que podemos irnos de vacaciones, que nos pagan las horas extra, en teoría. Y si nos sentimos mal o sucede algún accidente, podemos ir a acá. Si queremos estudiar, existen las universidades públicas, las escuelas, los colegios, Celina, etcétera. Y yo no me inventé nada de esto. Todo tiene una base sólida sobre el llamado contrato social. Esta vara no es que cayó del cielo, sino que es esa promesa de justicia social que tiene Costa Rica. Lo que tenemos que preguntarnos es si esta vara se está cumpliendo. Bienvenidos y bienvenidas a La Vara Está Así. Y sí, hoy vamos a hablar de algo que suena como a clase de cívica, pero que influye en todo lo que vivimos en nuestro día a día, el contrato social. Suena romántico, un contrato de justicia social, salud, educación, alimentos, seguridad, empleo, derechos para todo el mundo. Pero si te llega agua, porque los recortes en lugares como Atillo son varas del día a día, si tenemos el peor presupuesto de educación en la historia, está muy lejos del 8% constitucional y además tenemos un porcentaje de trabajo informal que casi llega al 38%, que los están desforestando y contaminando humedales, parques nacionales, que tengo familiares que están en la lista de espera interminable de la Caja Costarricense del Seguro Social, que hay homicidios todos los días y nunca habíamos vivido una ola de femicidios que vive actualmente el país. Sé que nos da un mal right, pero es que las reglas que garantizaban bienestar para la población parece que están siendo olvidadas y la gente lo siente en carne propia. Por eso les digo que yo sé que esto es de mal right. Nuestro invitado especial es una persona que se ha dedicado toda su vida a las luchas por la defensa de la justicia social. Rolando, o Rolo como le dicen entre compas, ha pasado gran parte de su vida metido en las huelgas sociales como la Central Azucarera del Tempisque en el año 79, también en Cope Victoria, ha sido líder cooperativista desde los 80s. En pocas palabras, es un Mike que sabe sobre todo esto, la defensa de lo social. Y él es nuestro invitado hoy para tratar de entender qué es esta vara del contrato social. Así que, pues le doy la bienvenida a don Rolando y le invito a pasar. Bueno, para entender esto desde el principio, ¿cómo y cuándo fue que inició el contrato social en Costa Rica? Se hace referencia de que el Pacto de Concordia es la piedra fundamental, digamos, de lo que es el contrato social en nuestro país. Acá, de inmediato se somete eso al criterio de las comunidades desde entonces y se empieza a configurar una decisión clara a partir de eso que se expresa en el Pacto de Concordia y es que hay que independizarse de España. Vamos a trabajar por todo aquello que contribuya a la felicidad general. Este concepto de felicidad general es un concepto, a mi juicio, muy, muy lindo. Es el primer pacto fundacional de nuestro país. Y de ahí en adelante, pues lo que vamos a tener es un proceso en el cual, digamos, la institucionalidad va a ir forjándose paso a paso a través de diversas constituciones. O sea, desde el Pacto de la Concordia, la Constitución de 1871, luego la década de los 40 y la Constitución del 49, se podría entender que en Costa Rica siempre ha primado el diálogo democrático, un pensamiento por lo social y el diálogo entre sectores inclusive que piensen diferente, ¿verdad? Porque tengo entendido que en los 40 inclusive algo que dio fruto a muchas de las garantías sociales, Código del Trabajo y inclusive universidad pública, proviene de una alianza entre personas que pensaban diferente, ¿verdad?
tan diferentes como que participa la Iglesia, participa el entonces Partido Comunista como una fuerza importantísima en esa línea, y participó pues toda la expresión del liberalismo de la época también. La voluntad de tener en cuenta el criterio de la gente para configurar un acuerdo común. Y sin duda alguna un tema que forma parte del ADN de nuestra democracia. Eso marcó, me imagino, desde un principio Sí, la de Costa Rica democrática, la Costa correcto. Rica de consenso, de diálogo. Y eso a lo largo de la historia, posteriormente, pues sí, se va generando más institucionalidad, se generan algunos desacuerdos también sobre el tema de si nos adherimos a México o no nos adherimos. Finalmente priva el criterio de que Costa Rica es un país independiente, y luego pues empieza el proceso ya de conformación de una institucionalidad con Braulio Carrillo, que es un punto importante, digamos, en aquel momento. Carrillo es el más del billete de 1000, ¿verdad? Para que lo entiendan las personas. El que sale en uno de los billetes. Y luego, un punto clave también es la Constitución del 71, de 1871, eh, que viene a configurar, digamos, toda la institucionalidad costarricense en el marco del liberalismo de la época, digamos. Desde la Constitución del 71, me imagino que lo que se podría entender es que los valores que ya estaban, lo que ya la gente practicaba, básicamente se legisló nada más, ¿verdad? Se pasó al papel ya a formalizar, se escribió una normativa, en ese momento la máxima, ¿verdad? Que es la Constitución para un país. Correcto, sí, ya en ese momento nos dotamos de un código civil, nos dotamos de legislación que rige, digamos, el, el, toda la vida, digamos, de la comunidad costarricense. Se da una situación importante, digamos, que es la ruptura en ese momento con la Iglesia. Es importante detallar esto. El liberalismo de la época entra en conflicto con la Iglesia, pero Costa Rica en su constitución nunca deja de ser un estado confesional. Y surgen entonces otras amenazas peores, digamos, que es la apuesta, digamos, por opciones salvadoras que pueden claramente orientarse a seguir favoreciendo a un grupo, pero con un discurso populista que no le resuelve nada a la gente, pero que le genera una expectativa de que de repente podría ser eso mejor que lo que tenemos ahora. Ese es el gran tema que tenemos en este momento en este país como riesgo. A modo de reflexión, yo inclusive me quedaría pensando como juventud, como persona joven que quiere seguir en el país, que sabe que le van a dejar una Costa Rica muy deteriorada. Uno dice, bueno, ¿qué oportunidades hay? ¿Qué esperanzas hay al final del túnel? ¿Qué luz podría haber? Decirnos usted que encuentre. Lo que uno podría esperar como ciudadano, como ciudadano, es que un alineamiento, un agrupamiento de las fuerzas democráticas de este país que generen propuestas creíbles para la población, y que generen entusiasmo, que generen una expectativa de que las cosas pueden realmente tener una vía de solución que contribuya a las oportunidades para todos. De nuevo, en este momento se está discutiendo si el tema, por ejemplo, de las jornadas de trabajo, que va en esa línea de afectar más aún, digamos, al sector trabajador, en este caso concreto, con jornadas extenuantes que le van a impedir a la gente calidad de vida, que le van a impedir accesar, digamos, a mejorar sus condiciones laborales y también sus condiciones personales de trabajo, como el estudio, por ejemplo, el descanso. Y esa es la discusión en este momento, que se orienta todavía a incrementar más las desigualdades. Y usted ve quiénes están empujando eso, pues es los mismos pasados han desarrollado los niveles de corrupción más espantosos que hemos conocido nosotros, y los que ahora, levantando banderas demagógicas, esos son los que están empujando reformas sociales en este momento. Lo que viene es incrementar más toda la problemática que tenemos en términos de desigualdades. Hemos progresado en muchos aspectos, pero a un costo social elevadísimo. Costa Rica se ha modernizado, pero hoy en día es campeona en América Latina y en el mundo en desigualdad social. El tema de la democracia y el tema del pacto social en su dinámica diaria
no se puede limitar al voto. Debería tener, digamos, la ciudadanía mecanismos claros de vigilancia, además de ir a votar. Ahí tenemos una enorme deuda, digamos, con la democracia. Sabemos que hoy en día hay una Costa Rica que enfrenta problemas extremadamente grandes en todos estos enfoques que hubieron sociales, como dificultad de acceder al agua, crisis en educación, cada vez un presupuesto educativo más bajo, índices de violencia en aumento, mayor desigualdad, o sea, más personas en condiciones de pobreza, hay crisis ambiental, hay crisis en el sector de la salud, el sector agro está muy deteriorado hoy en día. ¿Qué podemos hacer ahora las personas jóvenes, en una frase así breve, cortita, para poder defender todo esto? Hay que apelar a la memoria histórica, hay que participar más, hay que informarse más. ¿Qué nos recomendaría usted así muy brevemente? Toda esa institucionalidad también se fue deteriorando en el sentido de los logros. Y en realidad lo que tenemos es una institucionalidad que está al servicio de grandes intereses, ¿ya? Y no del interés común. Es decir, el contrato social ahí empieza a resquebrajarse. No es fácil emitir una opinión, digamos, sobre una situación que tenemos de tanto riesgo eh, para conservar nuestra democracia y para rescatar el contrato social costarricense como ya lo hemos tenido antes. Sin duda alguna, el tema de tener la memoria histórica clara y conocer los antecedentes es algo clave, digamos. En ese sentido, educación ha quedado debiendo, digamos, en el sentido de darnos como resultado una población informada sobre lo que es la realidad del país y su historia. Y no hay situación más terrible para un pueblo que perder su memoria, no conocer su historia, porque puede ser presa de cualquier propuesta demagógica. Sin duda alguna vivimos momentos fuertes en términos de desigualdad social, y eso, a la par de altísimos grados de corrupción que se han dado, pues generan un desencanto y pérdida de credibilidad en nuestra democracia. ¿Qué queda? Hacer esfuerzos por concitar acuerdos entre los sectores que mantienen esa vocación por un pacto social que favorezca el desarrollo y las oportunidades para todos y todas, y generar propuestas que sean creíbles e invitar a la ciudadanía no solo a emitir un voto, sino a dar la oportunidad cierta también del control ciudadano sobre la gestión pública. Creo que en la medida en que podamos ir generando propuestas creíbles en esa línea de participación ciudadana, en esa línea de rescatar los elementos claves de nuestro contrato social, como en términos de la salud, en términos de la educación, en términos de acceso al trabajo y de tener una calidad de trabajo no precario, sino un trabajo decente, para citar tres elementos, digamos, son elementos necesarios en un discurso y en propuestas concretas que permitan generar credibilidad en que la situación en que actualmente vivimos puede superarse, y dando la oportunidad, digamos, para que todos y todas podamos tener una oportunidad de desarrollo con calidad de vida decente. Claro, muchísimas gracias. O sea, en síntesis, hay que apostar más por la igualdad de oportunidades, educación como motor de progreso, de cambio, de estructura inclusive democrática, de formar a la gente, y que la gente tiene que informarse más, estar más activa, participar, hacer control político, entender que la política no es solo llegar y poner el voto y listo, sino que hay que estar ahí pendiente a qué están haciendo las personas que nos gobiernan, porque eso influye en nuestra vida diaria, en nuestro acceso a la salud, en el precio de nuestros alimentos, en la educación de nuestros hijos e hijas, en las listas de espera que puedan tener nuestros familiares en la caja, y muchísimas situaciones que impactan inclusive en este contrato social.
Y don Rolo, le agradezco mucho por estar acá hoy con nosotros, por el espacio, sinceramente, y pues se puede retirar, la verdad, pura vida por Gracias. brindarnos su conocimiento. Creo que eso es como lo más importante No, y apelar a esa memoria histórica que es tan necesaria en este país. gracias por la oportunidad y adelante con este esfuerzo desde las nuevas generaciones para ese resultado de una Costa Rica más equitativa. Claro, por ahí aquí para eso es que seguiremos. Muy bien. Oye, queda clarísimo que hay que revisar constantemente la historia para no perder el rumbo, ya que todo lo que hoy damos por sentado en cualquier momento se puede perder. Y de hecho, ya la vara se está perdiendo. Porque obvio, es muy lindo por nacimiento tener derechos e instituciones que están así apenas para nosotros, chineados, relax, que nos den educación, que nos den agua, que nos den salud. Creo que ya después de este episodio nos queda claro que nada es eterno y muchísimo menos si no se lucha por mantenerlo. ¿Qué podemos hacer para salvar nuestro contrato social? ¿Nos quedamos viendo solo las cenizas? ¿Le echamos ganas o vamos a permitir que nuestro contrato se nos queme en la cara? Igual, la vara está así, no queda acá. Aún hay muchísima más tela que cortar, así que síganos viendo semana a semana y síganos en nuestras redes sociales.